오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 11 hasta el 15. Juan 3, 11 hasta el 15. Vamos a leer todos juntos. 합독하도록 하겠습니다. 시작. De cierto te digo que lo que habemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Amén. En este momento vamos a orar, en este momento en el cual nosotros vamos a estar despiertos para recibir esta palabra de vida. Oremos también por el obispo para que pueda tener la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 우리 영혼이 놀라운 하나님의 정말 은혜의 말씀을 깨닫고 듣고 순종하며 정말 우리 영혼의 생명되게 인도하여 주시옵소서. 우리가 참 진리를 암으로 정말 이 진리 안에 거하는 큰 기쁨이 있는 자로서 주 앞에 나갈 수 있도록 우리 모든 한 사람 한 사람 주께서 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서. 정말 이 시간 또 말씀을 증거하시는 감동 입술에 성령으로 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 정말 우리 하나님께서 그의 입술을 주장하여 주사 하늘에 신뢰한 것을 태어나시도록 주께서 인도하여 주시옵소서. 우리는 그 말씀을 듣고 정말 우리 삶의 순종함으로 말미암아 놀라운 하나님의 뜻을 이루어나가는 우리 모두가 될 수 있도록 주께서 함께하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 주의 뜻에 우리의 삶을 맡기며 우리 하나님의 인도함을 받는 거룩한 이 시간이 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 귀한 성일에 en este día santo, 하나님의 말씀을 te debemos dar gracias porque nos has hecho que nosotros podamos recibir tu palabra. 선포하기 위해서 Padre Dios, tú has puesto a tu siervo para llevar tu palabra. Ayúdalo para que pueda estar lleno y revestido de tu poder. Y así todos juntos podamos estar en un solo espíritu. Y que tú seas que nos inspires a nosotros por el Espíritu Santo. 예수 Y hemos 이름으로 orado en el nombre de Jesús. 기도드리옵나이다. Amén. 아멘. 십자가의 El efecto de la cruz. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es glorificado a través del Hijo. Dios envió al Verbo que estuvo en su seno al mundo. El Verbo se hizo carne y vino como Emmanuel. Jesús es el único que ha visto y conoce al Señor, al Padre, por lo cual el Hijo es quien muestra la gloria del Padre. Esta gloria está llena en los cielos, el mundo espiritual. Él vino en esta tierra para realizar la voluntad del Padre, la cual es derramar la sangre en la cruz. Así hemos visto la sangre del cielo, y esta es la sangre de vida. La sangre de Dios es vida y espíritu. La sangre del hombre y los animales son agua. Como son agua, no pueden redimir el pecado, pero la sangre de Dios es vida, por lo cual puede redimir. La serpiente es maldita y el mundo lo evade. La serpiente maldita vuelve a ser maldecido y cuelga en el árbol. La cruz que Jesús murió es la más maldita entre las maldiciones. Él, al ser colgado en la cruz, nosotros somos salvos, hemos obtenido la vida eterna. La cruz es vergonzosa, pero para nosotros que hemos recibido la salvación, ese es el poder de Dios. El Hijo glorioso de Dios escogió el camino vergonzoso. Este camino es el camino y puerta hacia el reino de los cielos. No nos avergoncemos del mensaje de la cruz, porque somos salvos. Este es el Evangelio. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es vida y vida eterna. El conocer la voluntad de Dios no es vergonzoso, sino que es el conocer a Dios y la verdad, la cual es la vida eterna. El Señor nos guía hacia esto. Nosotros estamos en el barco de la vergüenza con el Señor. El mensaje de la cruz que el mundo odia es el poder de la salvación. Aquel que está junto con el Señor Jesús cuelga junto con Él en la cruz. 구원의 능력이다. 주 예수와 함께하는 자는
함께 십자가에 달렸다. Amén. 우리는 순종하는 Nosotros 신앙을 갖고 있는 자들입니다. somos personas que tenemos la fe de la obediencia. 또 이미 시작한 우리의 E 영생의 incluso 길을 가고 있는 nosotros somos personas que estamos yendo a ese camino hacia la vida eterna. 우리의 La obediencia 삶의 본질적 es el origen de nuestra fe. 교회된 자들은 Y nosotros quienes somos la iglesia de Jesús, si vemos su característica, es la obediencia. 우리가 평소에 구원을 얻게 Nosotros 하기 위해서 믿음을 많이 comúnmente pues enfatizamos que para recibir la salvación necesitamos la fe y esto es 100% correcto. Pero cuando nosotros usamos la palabra fe o el creer, 부분적으로 la verdad, nosotros no podemos enfatizar en un solo significado 믿음이라는 profundamente. 것을 자주 얘기하면서 Cuando nosotros comúnmente pensamos acerca de la fe y el creer, entonces nosotros pensamos que uno tiene que primero tener este pensamiento, o sea, tiene que tener este concepto en la cabeza y luego así tiene que entrar dentro de nosotros. O sea, es algo muy importante, pero si solamente enfatizamos que esto tiene que venir en nuestra cabeza, 얘기하는 거는 옳지 않습니다. la verdad es que esto tiene limitaciones para decir, pues hablar acerca de la fe. 정말 아무 조건 없이 믿는다. 주님의 공로를 의지한다는 것을 Cuando nosotros hablamos acerca de la fe y cuando nosotros enfatizamos el hecho de que la palabra de Dios está pues en nosotros, la verdad nosotros podemos ir en un mal camino. Que nos dice también la palabra del Señor en Romanos, es que nosotros tenemos que creer a través de nuestra fe. 어떤 행위가 아닌 O también esas palabras en el cual que dice que uno que tiene que tener las acciones dentro de la fe. Pero entonces cuando uno enfatiza mucho en la fe, uno puede pensar o malinterpretar esto que es el solamente pensar, tener ese concepto dentro de nuestra cabeza. 말의 내용에 Pero esto puede llegar al punto de alejarse al significado verdadero de la palabra fe, la cual es la obediencia. 그래서 그런 단지 머리로만 하는 그 Por eso, 믿음 esa fe que solamente es a través de la cabeza, o sea, solamente de los pensamientos, o sea, el hecho de tener ese concepto, ese conocimiento, cuando uno piensa de que, uno solamente tiene que creer, 인정만 하면 끝인데 entonces uno piensa, yo tengo que solamente aceptar en mi corazón y luego 그런 자세에 podrá llegar al punto de que solamente se enfatizará en eso y no actuará, o sea, no obedecerá. 예수님의 Pero entonces, ¿cuál sería ese problema que llega a tener? Es que no recibe la guía de Jesús. 우리 주님은 그러니까 ¿Por qué? 십자가에 달리셨던 ¿Por qué? Nuestro Señor quien murió en la cruz, 주님은 오늘 우리의 순종을 Él desea y espera de nosotros la obediencia. 그는 Él 순종하여서 영생을 얻게 desea que nosotros, no es que no significa que nosotros tenemos que tener, o sea, las diferentes acciones para que nosotros tengamos la vida eterna. No solamente, no es esto lo que significa, sino como nosotros ya tenemos esa vida eterna, entonces ahora desea que nosotros obedezcamos. O sea, que ese camino de la vida eterna es el camino de la obediencia y nos está enseñando a nosotros con este fundamento. La fe está hablando sobre la obediencia. Cuando uno cree algo, cuando uno cree en algo, entonces uno tiene ahora que hacer, tiene que poner esto en práctica, o sea, tiene que poner esto en acción. 그렇기 때문에 우리는 단지 Por eso, 어떤 사실을 머리에 두고 있다기보다는 nosotros, en cambio de tener solamente un concepto, una verdad dentro de nuestra cabeza, 지켜가기보다는 우리는 순종해야 되는 nosotros tenemos una razón por la cual nosotros tenemos que obedecer.
Pero queridos hermanos, antes de explicar más profundamente en esto, quiero que cada uno de ustedes sepan de que cada uno de nosotros tenemos un camino que nosotros tenemos que ir nosotros mismos. 홀로 가면은 망합니다. Pero si uno va a ese camino en el cual uno tiene que hacer solo, la verdad llegará a la perdición. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera sabemos a lo que vendrá enfrente de nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. 내일 그 다음 날에 있을 일도 Tampoco no sabemos qué va a ocurrir pasado mañana. 그날 어떤 풍지박산 어떤 큰 일이 일어나도 나는 막을 Y la verdad es que nosotros no tenemos la fuerza para poder parar pues algo, pues a un desastre o cualquier cosa. Nosotros ni siquiera conocemos acerca de si estas cosas van a ocurrir, ni siquiera tenemos el poder de poder parar estas cosas. ¿Será que nosotros podemos detener algo que está enfrente de nosotros? ¿Será que nosotros podemos detener o evitar un problema que viene al frente de nosotros? Claro que no. Nosotros somos personas que somos seres muy débiles. Por eso, 결정 algo que nosotros tenemos que determinar en este momento, algo que nosotros queremos determinar nosotros espiritualmente, es sobre ese problema que nosotros tenemos en nuestro espíritu. 영원성에 대해서 ¿Por qué? Porque ese problema que vendrá enfrente de nosotros por toda la eternidad en nuestro espíritu, la verdad nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con este problema. Si lo vamos a dejar así o vamos a solucionarlo. 제일 악한 사람도 아닌데 그냥 Uno podrá pensar, yo no soy la persona más mala pues en todo este mundo. Yo pues obviamente pues viviré. 어떻게 되지 않습니다. Queridos hermanos, así no es. 우리 이 No significa que no vaya a ocurrir nada. 맡기면은 Si nosotros pensamos y dejamos nuestra vida en esto, en esta decisión, nuestra vida será destruida, llegará a la destrucción, a la perdición. 우리 자신을 어떤 강한 손에 ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar nuestro espíritu, toda nuestra vida en esas manos que son más fuertes. ¿A quién entonces tenemos que dejar toda nuestra vida? No solamente a esta generación en la cual yo estoy viviendo, sino que a aquel que tiene la autoridad hasta la próxima generación y toda la eternidad. No solamente eso, 돌보면서 sino que tenemos que dejar nuestro ser a aquel que nos puede guiar en todo nuestro camino. 신뢰해도 안전한 Tenemos que dejar nuestro ser en las manos de alguien en el cual nosotros podemos confiar. 나의 삶을 맡겨야 됩니다. No solamente en esta vida en la carne, sino también en mi espíritu, en esas manos en el cual tiene la fuerza 다른 손이 나를 건들지 para que nadie venga y me moleste, nadie me vaya a poder quitar de esto. Queridos hermanos, uno podrá pensar, ¿será que no puedo vivir yo por mí mismo o por yo? 넘어갈 겁니다. Pues entonces, ¿qué nos dice también Romanos 6:16? Uno caerá en las manos del que uno no quiere. 분명 누구의 종의 형편이 될 거예요. Nosotros verdaderamente nos convertimos en esclavos de cualquiera 분명히 que nosotros escojamos. Pero ¿quién va a ser ese Señor que nosotros vamos a escoger? Si vemos en el pasado, nosotros éramos personas que ya habíamos perdido. 종으로 들여 Pero entonces, ¿qué nos dice también en Romanos 6:16? Que la verdad es que todos ustedes, cualquiera en el cual usted sea esclavo para obedecerle, soy esclavos de aquel quien lo obedecéis. 자에게 순종하고 있었던 거예요. O sea, nosotros en el pasado éramos esclavos de la muerte y nosotros estábamos sirviendo a la muerte y al pecado, como nos dice en Romanos 6:12. E incluso nosotros éramos personas que obedecíamos a los deseos de la carne.
Pero ¿cómo nosotros obedecíamos esto? Solamente como la carne nos llevaba, como los pensamientos de la carne. Pero que nos dice también Romanos 8:7, que esos pensamientos de la carne nos llevan a ser enemigos de Dios. 신을 섬기고 있으면 하나님을 전혀 Si nosotros servimos a la carne, entonces nosotros no vamos a poder obedecer a Dios. 자체가 ¿Por qué? Porque nuestra personalidad, nuestra esencia desde el principio, la verdad, no, aunque tratemos de venir delante de Dios, no lo podíamos hacer. 섬기며 Por eso si nosotros vemos en Efesios 2:3 que nos dice que nosotros desde antes teníamos ese tiempo en el cual nos dejamos llevar, vivíamos con los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos naturalmente hijos de la ira. 여기서 나오기 위해서 우리에게 믿음이 필요합니다. Queridos hermanos, nosotros para salir de este lugar necesitamos la fe. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos la obediencia. 생각에 가장 Si nosotros vemos en Romanos 1:5, yo pienso que esta palabra expresa de la forma correcta nuestra fe, que si vemos en la parte de la mitad, que es lo que dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. 너무나 포괄적으로 잘 설명해 La obediencia a la fe. 보면은 Pero entonces nosotros vemos ese significado de esta palabra. Nosotros no debemos dejar a un lado y pasar rápidamente, sino que necesitamos mirar pues en más profundidad el significado de esto. Pero por eso yo busqué pues el texto original y también pues vi pues algunas traducciones en el cual tiene un poco de diferencia pues en la traducción. 헬라어에서 Pero entonces, si en ese momento, si vemos que al ser traducido de hebreo de griego a inglés, si vemos en la versión NIV, podemos ver qué es lo que dice, que nosotros a través de la obediencia, 그러니까 믿음을 갖게 되면 que esa obediencia viene la fe. O sea, ¿qué es lo que dice? Que uno primero, al tener la fe, uno naturalmente comienza a obedecer. 믿음을 Luego en la traducción de King James dice que nosotros a través pues de que la obediencia 이르게 하니 pues viene de la fe. 그 내용은 하나예요. Por eso, entonces si nosotros vemos a esas traducciones, dicen que no solamente uno tiene la fe, sino que a través de la fe viene la obediencia. 어떤 그 통로를 통해서 Que nosotros a través de esa obediencia nosotros podemos expresar nuestra fe. Queridos hermanos, nosotros en el pasado habíamos muerto, 불순종으로 pero nosotros habíamos muerto a través de qué? A través de la desobediencia. ¿Desde qué momento? A través de Adán. 불순종 A través de la desobediencia. Si vemos en Romanos 5:19, ¿qué es lo que nos dice? No es el hecho de que nosotros hayamos muerto por el hecho de creer o no creer, sino que nosotros morimos por la desobediencia. Este es el problema fundamental. Que el hombre a través de la desobediencia 불순종으로 murió 살아납니다. y a través del pecado y luego a través de la obediencia. ¿Qué dice? Así como uno ha desobedecido, todo el hombre ha muerto, pero como uno ha obedecido, muchos eran constituidos justos a través de él. 그러나 우리는 과거에 그렇게 살지 않고 Pero queridos hermanos, nosotros en el pasado, la verdad, éramos hijos de la desobediencia y éramos siervos, o sea, éramos esclavos de la desobediencia, como nos dice en Efesios 2:2. Queridos hermanos, y luego nosotros nos hemos convertido en personas que hemos recibido, pues ahora obedecemos y ahora tenemos que ir delante de Dios. Pero entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? ¿Será que nosotros vamos a tener el perdón de pecados 성경 말씀 o nosotros vamos a estar dentro de la maldición? Hay estas diferentes, pues, es completamente diferentes. Tenemos esas dos opciones. 이 기자들의 Pero entonces, en la Biblia podemos encontrar 말씀도 이렇게 조금
este tema en la Biblia. Entonces podemos ver en cada uno de los diferentes libros de la Biblia. Pero si nosotros vemos en los libros eclesiásticos, podemos encontrar que cuando habla sobre Mateo, Marcos y Lucas, cuando habla que a través de la muerte de Jesús, cuando habla sobre la muerte de Jesús, está hablando sobre el perdón de pecados. Explica de esta forma la muerte de Jesús, que la muerte en la cruz de Jesús es la redención. Que en Jesús, a través de morir en la cruz, a colgar en la cruz, ahora nosotros somos salvos y somos libres de la ley. Y ahora nos dice en ese momento, ahí es el comienzo, este es el comienzo en el cual nosotros vamos. Pero entonces, si vemos estas palabras, podemos ver que ahora, a partir de esa redención, ahora a partir de ese momento, nosotros vamos en ese camino, de la vida. Pero entonces en ese camino en el cual nosotros tenemos que ser fieles, en el cual nosotros tenemos que sostener y nosotros tenemos que actuar en eso. Que nos dice también por eso en Mateo 7:13, que nosotros entremos en la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero también que nos dice en Mateo 16:24-25, que nos dice, cada uno de ustedes tienen que, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Porque todo el que quiere salvar a su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la llevará. Por eso, nosotros ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros, al tener la vida, la salvación, ¿será que nosotros podemos ir al reino de los cielos? No, esto no es algo certero. ¿Por qué? Porque aquel que ha recibido ya la salvación solamente está hablando de que ha sido perdonado de los pecados. Pero si a partir de ese momento en adelante, si ustedes pierden su vida de fe, o sea, destruyen su vida de fe, entonces llegarán a la perdición, o sea, volverán a la perdición. Si uno destruye su vida de fe, uno no puede ir al reino de los cielos. Por eso, a través de estos evangelios eclesiásticos, nos está hablando sobre aquel que nosotros tenemos que esperar, a nuestro Salvador, aquel nos ha redimido. Y así es que nosotros tenemos que llevar nuestra vida de fe hasta ese día en el cual Él vuelva de nuevo, que nuestra vida de fe tiene que luchar, y así nosotros podemos ir así al reino de los cielos. O sea, se está enfatizando en que uno necesita la voluntad de uno. Es que si cada uno de nosotros, si vencemos a la tentación, entonces nosotros tendremos que guardar nuestra fe. O sea, podemos ver que uno tiene la responsabilidad de su vida de fe. Pero en otro lado, si vemos en Juan, si vemos el libro de Juan, habla en otra perspectiva. Cuando Juan habla acerca de la muerte de Cristo en la cruz, ¿qué es lo que dice? Tú ya tienes la vida eterna. Él nos está guiando a esa casa, en esas moradas que Él está preparando. Por eso cada uno de ustedes obedezcan. Nos está hablando, que nos dice también que en Juan 1:14, es que nosotros estamos llenos, tenemos que estar dentro de Jesús, estamos llenos de esa gracia de Él, estamos llenos de esa verdad, estamos llenos de Él. Está hablando de que Jesús está lleno de esa gracia y Él nos guía, y por eso lo único que tenemos que hacer es obedecer. Por eso Él nos guía a nosotros a través del Espíritu Santo, y ahora nosotros, al seguir al Espíritu Santo, lo único que tenemos que hacer es obedecer al Hijo.
Jesús es quien tiene esa responsabilidad de ir en la vida. No solamente es el hecho de como, pues vamos a ver cómo tú vas a llegar, vamos a ver cómo te va. No es esto, sino que Él, ¿qué es lo que nos dice? Que Él nos ama a nosotros hasta la muerte. Hasta la muerte. 마음이 찢어지도록 Que Él nos ama a nosotros hasta verdaderamente, hasta pues romper su corazón. Él tiene esa responsabilidad completa por nosotros. 아들이라 그랬어요. En Juan, ¿qué es lo que dice acerca de Jesús? Que es el Hijo de Dios, que nos ha dado a nosotros esa vida eterna, 순종해야 한다. que nosotros tenemos que obedecer 진리가 activamente al Espíritu Santo. Tenemos que hacer que esa verdad nos guíe a nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros ya está la vida eterna. 그러므로 요한복음은 순종의 의지를 Por eso, en Juan está enfatizando sobre esa obediencia, que nosotros tenemos que seguirlo a través de la obediencia. 분이라 그랬어요. Por eso dice que Él está lleno de la gracia. 요한이 볼 때 예수님은 진리가 충만하다고 했습니다. También Juan, cuando habla sobre Jesús, también que lo que dice, que está lleno de esa gloria. 를 보는 눈을 갖고 A través de esos ojos está hablando sobre que Él está lleno de esta verdad, que es la verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos estos ojos de la verdad, o sea, estos ojos espirituales, no vamos a poder ver que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, cuando habla que nosotros tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, entonces nosotros 하나님의 아들이심을 믿어야 한다고 했습니다. nosotros no pues tenemos la fe. Por eso nos está diciendo que nosotros tenemos que tener esa fe de mirarlo a Él, siendo el Hijo de Dios, siendo la verdad. Tenemos que creer en esto. Que nos dice en Juan 8:24, que nos dice, porque si os dije que moriréis vosotros en pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. 아니하면 Que si les voy a volver a decir, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero entonces, ¿en qué tenemos que creer? 너희는 인자를 También que nos dice en Juan 8:28, cuando vieron de que el Hijo del Hombre fue levantado, a partir de ese momento, 하나님의 아들이라는 것을 알아야 된다 그랬어요. nosotros tenemos que saber de que Él es el Hijo de Dios. 그대로 하신 분이라 그랬어요. ¿Por qué? Porque Él hace con esa obra que el Padre le ha enseñado. 그래서 그인 줄 알고 Tenemos que saber de que Él, Jesús, es el Hijo de Dios y Él es aquel que nosotros tenemos que recibir esa guía. 아버지를 불순종하는 것이 Si nosotros le desobedecemos a Él, estamos desobediendo al Padre. Que nos dice en Juan 8:28, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseña el Padre, así hablo. 진리를 보내주셨어요. Queridos hermanos, Dios nos ha enviado a nosotros la verdad 진리를 보고 y hace que nosotros al ver a esa verdad, nosotros podamos obedecer a esa verdad y hace que nosotros podamos ir a ese camino de la vida eterna y ser guardados. 그래서 우리가 익숙한 그런 감각으로 이런 세상의 물질 세상에 있는 이런 오감 Pero entonces, nosotros a través de estas cosas del mundo, a través de estos sentidos que nosotros tenemos, la verdad es que 다른 곳에 있던 하나님의 법이 nosotros no creemos en eso a través de estas cosas, sino que a través de lo que estaba en el cielo. La verdad, esa ley que estaba en el cielo fue manifestada en esta tierra. 하늘에서만 있던 법 Esa ley que solamente estaba en los cielos, solamente esa ley que estuvo en el mundo espiritual, vino en esta tierra. Por eso Jesús, al morir en la cruz, las personas al mirarlo a Él, dijeron, ¡ay, Él es pecador! 하나님의 아들이라고 Y la verdad, nadie lo supo y no creyó de que Él era el Hijo de Dios.
저분이 그리스도라고 믿기도 되게 어렵다. Era difícil el hecho de que ellos creyeran de que Él era el Cristo y mucho más difícil creer de que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba muriendo en la cruz con ninguna fuerza. O sea, es algo que nosotros podemos encontrar, de que es algo que nosotros no podemos entender con este sentido común de este mundo. Es algo que nosotros no podemos conocer. ¿Por qué? Porque la verdad es algo que nosotros no podemos descubrir a través de esos sentidos comunes de este mundo. No lo podemos conocer. 기도합니다. 또 기도 받습니다. Miremos, nosotros al tener una enfermedad oramos delante de Dios, pero entonces, ¿será que nosotros oramos por el hecho de que hay una posibilidad de que nosotros podamos ser sanos? No es esto, sino que nosotros a través de ese dependemos sobre ese poder de Dios y así es como nosotros oramos por esto. 인정하면서 하는 것이죠. Nosotros estamos aceptando de que nosotros no podemos hacer esto a través de nuestros sentidos comunes, por eso oramos. E incluso cuando nosotros oramos por algún problema en este mundo, en ese momento en el cual nosotros vemos de que no hay solución, nosotros oramos delante de Dios en esos momentos en el cual llegamos a nuestro límite, en nuestro sentido común. ¿Por qué? Porque así es donde en ese momento en que Jesús obra, es el momento en que Dios obra. 선지자처럼 또 무슨 Estoy seguro de que si Jesús hubiera venido en nosotros a través, como si fuera Sócrates, un tipo de filósofo o una buena persona, y Él nos hubiera enseñado a nosotros y hubiera muerto como cualquier otra persona, estoy seguro de que muchas personas hubieran creído en Jesús. 어떻게 뭐 우아하게 돌아가셨어도 Pero 하나님의 아들이라고 믿기는 여전히 어렵습니다. es difícil de todas maneras el creer de que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él vivió en este mundo y incluso tuvo su familia. 형제가 있던 분이었죠. Tuvo a sus padres y tuvo a sus hermanos. Por eso era tan difícil, pues es difícil para las personas el creer de que Jesús era el Hijo de Dios. 오신 분입니다. 하나님의 Pero nosotros sabemos de que Él ciertamente es quien ha sido enviado por el Padre y Él es el Hijo de Dios. 바로 예수 그리스도가 진리라는 것입니다. Y sabemos que a partir de ese momento, en este punto sabemos de que Él es la verdad. 그 하늘로서 오신 분이다. 그래서 Y también podemos ver que en el libro de Juan, la verdad nos explica que Él, sabemos de que cuando nos está explicando de que el Espíritu Santo al venir en Él, sabemos de que Él es el Hijo de Dios. 우리 아직 사울 Y también cuando Pablo habla sobre, cuando Pablo estaba persiguiendo a las personas que creían en Jesús y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, le preguntó, ¿tú quién eres? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy Jesús, aquel que tú estás persiguiendo. Entonces, ahí en ese momento, Pablo también supo, él era hombre, pero también él es el Hijo de Dios. Supo esa verdad en ese momento. También en el mundo, 하늘에서만 있는 일이 여기도 발생합니다. el mundo supo acerca de esto. ¿Por qué? Porque lo que estuvo en el cielo fue manifestado en esta tierra. ¿Por qué? Porque estas cosas que nosotros podemos ver acerca de Jesús, sobre esas manifestaciones del cielo, es algo que nosotros no podemos entender con las cosas de este mundo, con los pensamientos, con los conceptos y principios de este mundo. 우리 현실에서 ¿Por qué? Porque es esa verdad que ha sido manifestado dentro de nosotros, esa verdad, esa manifestación que fue hecha en las cosas del reino de los cielos en esta tierra, es la verdad. Al manifestarse en esta tierra, es la verdad. 하나님의 이치다. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? Esta es la verdad. Este es el principio de que nos está hablando Dios a nosotros. Y el Señor también nos ha hablado constantemente a nosotros. También Jesús dijo, antes de morir en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy mayor que este mundo. ¿Qué significa esta palabra? Son cosas que, esta palabra es algo que no puede ser dicha si Él no es Dios. 처음 뵐 때 들었던 소리예요. ¿Qué es esta palabra en la cual él escuchó? Es esa palabra que Moisés escuchó en el monte Sinaí. 그니라. ¿Qué fue lo que es? Yo soy el que soy. 인간의 현실 속에 들어온 것이에요. 믿을 수 있느냐 아니냐는 문제가 아니라
Cuando esta verdad, esa realidad de Dios vino en esta tierra, ahora no es el hecho, ay, voy a creer en esto o no, sino que el hecho, si voy a abrir nuestros ojos y vamos a ver esto o no, 내가 십자가에 오를 때 de que Jesús es Dios. 그걸 알지 않으면 Si nosotros, ¿qué fue lo que dice? Si ustedes, cuando yo muera en la cruz, si ustedes no saben que yo soy, entonces ustedes van a ir a la instrucción. Que nos dice en Juan 8, 23 y 24. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 너희는 너희 죄 가운데서 죽으리라. Vosotros moriréis en vuestros pecados. 그냥 거기 머물러 Con ustedes van a morir a través de ese pecado. Si ustedes no creen que yo soy, entonces ustedes van a seguir en este mundo y van a ir a la perdición. 그가 있는 곳으로 Pero ¿qué dice? Pero si ustedes creen, ustedes serán guiados y ustedes serán llevados donde Él está. Por eso, obedezca. 영원히 Él los llevará a ustedes a ese lugar y los guiará a ustedes por toda la eternidad. 내가 너를 데려가리라. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo los llevaré a ustedes. Yo los llevaré a ustedes. Incluso si ustedes están en el sepulcro, yo los tomaré a ustedes y cortaré con esa muerte. Yo los levantaré y los llevaré a cada uno de ustedes. 진리입니다. Esta es la verdad. 할렐루야. Aleluya. 사람이 아닌 하나님의 아들이 세상에 오셨다는 사실이 Esta verdad de que Jesús vino en esta tierra, de que el Hijo de Dios vino en esta tierra y Él murió en la cruz por nuestros pecados, es la verdad. Aunque es algo que no puede ser aceptado con esos pensamientos y principios del mundo, 가지고 오셔서 la verdad es que Jesús vino con esa verdad, esa realidad a este mundo 주신 거예요. y Él constantemente nos hace saber a través de nosotros. 몸이 말하는 것만 보고 있지 않느냐. 그러나 여기 하나님 Y la verdad nos hace conocer constantemente 권을 다 주시고 que Jesús es el Hijo de Dios y todas las cosas fueron manifestadas, fueron heredadas a Jesús y Él nos muestra a nosotros de cómo todas las cosas tienen que ser hechas y la verdad, cómo nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Jesús, del Hijo, y también que nos dice de que Él es aquel que nos salvará a nosotros. Si vemos en Juan 5, 19 hasta el 23, 라고 이렇게 했는데 si leemos todos juntos Juan 5, 19 hasta el 23, respondió entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo el que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el que el Padre ama al Hijo, Él le muestra todas las cosas que hace, y mayores obras estas le mostrará, de modo que vosotros os mancharéis, porque el Padre levantará a los muertos y les dará vida, así también el Hijo a los que le quieren dar vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el que juzga el Hijo, para que todo honrase al Hijo como honra al Padre. Así dice que todas estas obras son hechas. 라는 사실을 믿으시길 바랍니다. Espero que todos juntos podamos creer de que Jesús ha tomado todos nuestros pecados. Que fue también que nos dice que el Hijo del Hombre también tiene que ser levantado de la misma forma de como Moisés levantó esa serpiente en el desierto para que todos que cree tengan la vida eterna, como nos dice en Juan 3, 14 y 15. 예수께서 가라사대 너희는 인자를 준 후에 내가 그 También, por eso, como nos dice en Juan 8, 28, es que cada uno de ustedes, si saben quién soy yo, 생각을 그대로 luego de que el Hijo del Hombre sea levantado, entonces ustedes creerán. 우리가 구원받는 것은 Queridos hermanos, el hecho de que nosotros recibimos las salvaciones, que ahora nosotros somos libres, hemos salido sobre ese pecado, 그 죄 때문에 hemos salido de esa maldición. 이제 막 형벌을 오게 돼서 형벌을 기다리는 게 아니라 이미 죽었습니다. 이미 저주 No 안에 es el hecho de que nosotros hayamos pecado y vamos a recibir pues el juicio, sino que nosotros desde antes ya habíamos muerto. Y nosotros, ¿qué nos dice? Que nosotros ya estábamos dentro del pecado y de la muerte. La verdad, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros ahora estábamos ya en la maldición, o sea, ya habíamos muerto. 저주의
Por eso si nos dice en Juan 3:18 que nosotros ya estábamos dentro de esa condenación. ¿Por qué? Porque no habíamos creído en Él. 받게 되는 것이 아니라 No solamente porque nosotros no habíamos creído en Él, pues creído. 받은 상태에 ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos sido condenados. Como nos dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero él no cree, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. 영생을 갖게 되는 길이 있고 Por eso aquellos que creen en el Hijo tienen ese camino de la vida eterna. Pero los que incluso aún se rehúsan en no creer en el Hijo, la verdad les espera esa maldición. Como nos dice en Juan 3:36. 막 반란했습니다. Había una vez en el cual pues los israelitas habían ido en contra de Dios y se estaban quejando delante de Dios. Y entonces, en este momento estamos hablando sobre la maldición y la desobediencia. 옳지 않다 해가지고 Por eso, los israelitas en ese momento comenzaron a quejarse delante de Dios diciendo, ay, nosotros no queremos esto, nosotros no queremos la verdad esto. Y comenzaron a levantarse entre ellos y diciendo, ay, hagamos que Moisés pues caiga. Pero entonces en ese mismo instante vino la maldición en ellos. ¿Y qué fue lo que hice? Que Jehová había enviado esas serpientes ardientes, pues y hizo que todos ellos se mordieran al pueblo. Y entonces todo el pueblo comenzó a arrepentirse y le dijo a Moisés que le dijera a Jehová que los salvara a ellos. Pero entonces Jehová le dijo a Moisés que construyera pues una serpiente de bronce y la pusiera en una asta para que todos aquellos que miraran en ello, todo aquel que mirara esto pueda ser pues sanado. Por eso, todas esas personas que habían sido mordidas por la serpiente, la verdad, solo por el hecho de mirar, fueron salvas. 이스라엘의 범한 죄에 대해서 하나님이 형벌을 내리신다라고 그렇게 단순하게 볼 것이 No simplemente podemos ver de que esto es el hecho de que, como el pueblo desobedeció, entonces Dios los maldijo. 임한다는 사실. No solamente es eso, sino que aquel que desobedece, o sea, que aquel que tiene el pecado, 벌을 준 자가 tiene ya la maldición. 이 아니라 불순종한 자에게 저주가 임하고 그 자의 저주를 Está hablando 받아 주신다. de que Dios, la verdad, le da, pues desobedece. Aquel que desobedece tendrá la maldición, pero Dios quita esa maldición. O sea, está hablando sobre esa gracia de Dios. 자, 도표를 보여 주세요. 불순종하면은 저주가 오게 됩니다. El que desobedece tendrá la maldición. 절대 여기서 아무도 못 벗어납니다. Es algo que nadie podrá escapar de esto. 불순종했는데 어제도 괜찮던데. Pero entonces uno podrá pensar, como hoy desobedecí, entonces sería, pues como no pasó nada. El día de mañana tendré que desobedecer, pues, está bien, no pasó nada. Pero queridos hermanos, no es así. 절대 살아남지 못합니다. No hay forma para poder vivir 저주는 de la desobediencia, escapar de la desobediencia. La desobediencia ciertamente vendrá la muerte. 그냥 거기에 머물러. Y el que tiene la maldición estará dentro de esa muerte. 이스라엘 백성은 눕뱀을 보는 것으로 En ese tiempo, los israelitas, solamente por el hecho de ver esa serpiente de bronce, ellos vivieron. Ellos vivieron. Ellos recibieron esa gracia. 예수께서 달리신 Pero luego de que Jesús murió en la cruz y a partir de ese momento, todo aquel, 자가 누구냐? al ver 왜 달리는 자를 누구로 quién es aquel que está colgado en esa cruz, quién es aquel que está en esa cruz, 인간을 entonces 평생으로 esas personas, la verdad, 충만한 은혜가 임하게 podrán tener ese perdón de pecados y todos ellos podrán recibir esa gracia. 매달린 자가 누구냐? Es como uno va a ver aquel que ha sido muerto en la cruz.
Y espero que cada uno de ustedes sepan y tengan la determinación de esto. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser personas que obedecen. Pero la verdad es que la obediencia es el efecto de la cruz. Si nosotros nos quejemos, si nos quejamos, estamos desobediendo, entonces esa maldición vendrá en nosotros. Pero esa maldición no es que vendrá pues de repente en nosotros, de repentemente, sino que vendrá esa tentación en nosotros. Vendrá esa tentación en nosotros, algo que nosotros ni siquiera podremos pues aguantar. 우리가 예수 믿을 때 벗어났던 저들 다시 오면은 Si nosotros desobedecemos, entonces esa maldición vendrá en nosotros, esa maldición que antes teníamos vendrá en nosotros y nosotros no vamos a poder escapar de esto. Queridos hermanos, nosotros ya hemos dejado esta maldición y ahora nosotros estamos dentro del Espíritu Santo y ahora nosotros estamos dentro de ello. 현장에서 그대로 돌보고 Y la verdad es que Jesús, la verdad es aquel que en ese mismo instante también nos ha tomado a nosotros. ¿Dónde está el testimonio de esto? Acá está. Si vemos en Juan 16, 13 y 15 que nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oye y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará porque tomó lo de mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo de mío y os hará saber. Aleluya. 가끔가다 도와줄게. Jesús no nos dice a nosotros, ay, yo les ayudaré a usted en cada veces, sino que Él lo que nos dice, Él nos guiará en cada momento, en cada momento. Jesús nos ha enviado a nosotros el Espíritu Santo para que ese camino en el cual nosotros vayamos a la vida eterna pueda hecha de la forma correcta. Queridos hermanos, nosotros somos personas que seguimos y obedecemos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia a otras personas? Es que nosotros tenemos esta vida eterna y es algo que nadie puede quitar de nosotros y nadie debería quitar. Por eso nosotros no pensamos, nosotros no pues somos tercos con nuestros pensamientos, sino nosotros primero dejamos esos pensamientos y seguimos el pensamiento de Dios. Queridos hermanos, si cada uno de ustedes sí siguen sus tentaciones, entonces ustedes tendrán esos pensamientos que van en contra de Dios y constantemente ustedes tendrán estas cosas que van en contra de la iglesia. 맞습니다. 감독님 따라갑니다. 이렇게 하지만은 계속 권면은 계속되죠. 한없이. Entonces, estas personas que tienen esa tentación, la verdad, tienen esta maldición. O entonces estas personas, aunque están juntos con la iglesia, constantemente pensarán algo malo en las cosas que hacemos dentro de la iglesia. Sino que el Espíritu Santo es quien nos hace guiar a través con paz. Y Él es aquel que nos guía al Espíritu Santo. Él es aquel que nos guía al Espíritu Santo. Aleluya. Queridos hermanos, cada uno abandone sus pensamientos y sigan en la guía de Dios. Por favor, ustedes, por favor, tienen que despertar. Abandonen sus pensamientos, aunque incluso en ese momento ustedes puedan sentirse incómodos y no felices. 처음엔 기쁘지 않더라고요. Por favor, al principio uno puede sentirse incómodo, pero uno tiene que ir de esta forma. Queridos hermanos, todos nuestros miembros que en este momento están teniendo la vida de fe, ustedes tienen esa vida eterna, pero cada uno de ustedes tiene que tener esa determinación de seguir la guía del Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo. Queridos hermanos, nosotros somos estamos en un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo llamado y una misma esperanza y tenemos una misma vocación, como nos dice en Efesios 4:4. 해가 갈라질 수가 없어요. Queridos hermanos, no podemos 파가 분당이 그 중에 하나 dividirnos dentro de la iglesia. 끌어들여서 ¿Por qué? Porque esto trae pensamientos del mundo. 멀게 한 사람이죠. 자기 Está siendo ciego. 나머지는 소경이라고 오히려 보고 있는 것입니다. Está siendo ciego. 우리 주님교회 Pero queridos hermanos, nuestra iglesia,
La verdad tiene que estar lleno de la guía del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo pueda gozarse. Espero que ninguno de nosotros no nos dividamos, sino que sean obedientes. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la obediencia estamos demostrando que ahí está la vida eterna, que nosotros tenemos la vida eterna. Nosotros al obedecer tenemos la fuerza para vencer este mundo. Tenemos la fuerza para poder vencer las cosas de este mundo. 그 권리인 것입니다. Tenemos esa autoridad de poder vencer todas las cosas. Esto es lo que el Señor nos ha determinado en nosotros. 파괴하지 맙시다. Espero que todos nosotros no destruyamos lo que Dios nos ha formado en nosotros. 까지 생각합니다. 하나님이 정해주신 것. Nosotros en la casa de Dios, nosotros siendo ese cuerpo de Dios, nosotros tenemos que ser un solo cuerpo y un solo oración. Tenemos que orar todos juntos. Pero ¿de dónde viene esta oración? Viene de Dios. 우리 마음에 자기의 소원을 심어주세요. Ahí está la esperanza que Dios quiere en nosotros y así es como nosotros oramos todos. No es que alguien lo haya determinado, sino que nosotros juntos nos estamos moviendo. 우리가 기도하는 건 반드시 Lo que nosotros oramos, la verdad, es algo que Dios está haciendo y determinando en nosotros. 기도해야겠다. 나도 간구해야겠다. Y así es como nosotros tenemos que orar de la misma forma, porque Dios nos lo ha hecho de esta forma. 하나님의 얼굴에 올려는 Y así es como nosotros tenemos que orar para poder entregar delante de Dios. 우리 교회는 이렇게 성령의 인도를 받을 것입니다. Y así nuestra iglesia también tendrá esa guía del Espíritu Santo. Y la verdad es que nuestra iglesia, por toda la eternidad, hasta su último día, 저주에 빠지는 자가 espero que ninguno de nosotros caigamos en la maldición. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. Que no haya ninguno que haya dejado y abandonado la vida eterna. Espero que todos juntos podamos tener la misma oración, la misma guía del Espíritu Santo. 영생을 Espero que todos juntos nosotros podamos guardar nuestra vida de fe. 먼저 Les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. Espero que ustedes primero puedan obedecer. 하나님 앞에 ¿Será que usted es aquel que obedece o el que obedece? 먼저 Espero que cada uno de ustedes primero puedan obedecer. 몸이 되어서 Que cada uno de ustedes sean el cuerpo de Dios y ustedes puedan tener esa vida de fe. 이 효험이 우리 주님 Que ese efecto de la cruz, la verdad, pueda venir en nosotros, para que ese efecto verdaderamente venga en todos nosotros, para que Él verdaderamente todas sus obras que Él haga, que Él desea hacer, sea hecha dentro de nosotros, en toda nuestra iglesia. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. 십자가의 효험이 여러분 Que ese efecto de la cruz esté en cada uno, que en sus familias, que sea esa fuerza en sus familias, que sea por toda la eternidad. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Por favor, oremos en este momento. 정말 우리 하나님 십자가 달리신 Oremos para que 주님을 믿습니다. 우리 하나님 nosotros confesemos de que aquel que murió en la cruz es nuestro Señor, es el Hijo de Dios, que verdaderamente ha salvado al hombre, ha salvado al muerto y nos ha dado a nosotros esa vida eterna y tiene ese poder para poder guiarnos a nosotros. Confesemos para que nosotros creemos en ellos, para que Él nos guíe a nosotros a través de nuestra vida eterna, para que nos guíe a nuestra iglesia, a nuestra familia, para que esta verdad pueda ser dominada en toda nuestra vida, para que todos nosotros podamos obedecer. Oremos para que ninguno sea abandonado y dejado a un lado, para que todos nosotros podamos triunfar. Vamos a orar todos juntos.